por toda esta verdad, Señor, que día a día nos guíe. Abre nuestro entendimiento, permíteme ser fiel con la exposición de tu palabra, llénanos de tu autoridad, llénanos del poder de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor. Permíteme ser fiel con la exposición de tu palabra, permite que tu pasaje y tu texto sea completamente expuesto como tú lo has así llamado. En el nombre de Jesús, amén y amén. La maldad del hombre corrió. Ese es el tema del día de hoy. Génesis 6, del versículo 5 al versículo 8. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho el hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré sobre toda la faz de la tierra a los hombres que he creado, y desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil, y los aves del cielo, porque me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Esta es la única, perfecta e inerrante palabra de Dios. Desde que el ser humano comenzó su historia, diversas situaciones lo han rodeado. Y la que lo ha galardonado, la situación que ha sido fundamental en todas las eras del ser humano, ha sido la guerra. Odiseo de Ítaca decía: las naciones se forman por buenos gobernantes o se forman por las guerras. Mucho me temo, mis queridos estoicos, decía, que la segunda opción se lleva toda la razón. La guerra de Troya, la guerra de Esparta, la guerra de Carquemis, todas las guerras. Decían que en un congreso estudiantil del 2005 allá en California se hizo el estudio de que los jóvenes que estudiaban historia hicieran un trabajo acerca de una guerra. Y él dijo: ¿y la guerra? Y él decía el profesor: la guerra que les guste más. Porque aunque no lo parezca, todo ha estado fundamentado por la guerra. La guerra está a la orden del día y está fundamentado aquí. ¿Por qué? Completamente por lo que el ser humano hace. Completamente por lo que el ser humano piensa. Y completamente lo que es el deseo o es el pecado y lo que es la guerra y todo eso es simplemente la realización completa del pecado. Es la muestra completa de que el ser humano por naturaleza está perdido. De que el ser humano busca una y otra vez hacer su voluntad. De que el ser humano busca una y otra vez pecar. Y de que el ser humano busca continuamente hacer el mal. Como decía Martin Lloyd Jones: y si el día de mañana depusiéramos todas las armas, y si el día de mañana quitáramos todos los cohetes, desvalijáramos todos los revólveres, embalsamáramos todas las metralletas, quitáramos todas las escopetas, no serviría de nada. No serviría de absolutamente nada. El hombre buscaría la manera de matarse por el pecado que hay dentro de él. El alcance de la maldad del hombre es mucho mayor de lo que la generalidad del ser humano tiene en alguna concepción. Si bien las palabras y acciones de las personas son inofensivas ante los hombres, se supone que esto no puede entrar ante Dios. Tal vez sus palabras se consideran reprochables y todo, pero Dios mira principalmente el corazón. Tenemos errores, sí, fallamos, pero Dios mira el corazón. Así nos lo dice Mateo 7, del versículo 21 al versículo 23. No es el tal delincuente o ladrón, sino todo hombre por naturaleza, ¿sí? Porque está de moda decir: bueno, es que tal vez tú no has matado, pero ¿qué tal le contestas a tu mamá? Otros dicen: bueno, tal vez tú no has violado, pero ¿qué tal viste a esa muchacha? ¿Qué creen, hermanos? Hay personas que no han matado, no han robado, no han ni siquiera visto a la muchacha y son pecadores. Es que a mí se me dio la gana. No, son pecadores porque así la palabra de Dios lo marca. Por eso son pecadores. Por eso son personas que la Biblia misma las considera pecadores. Porque ellos mismos lo están haciendo. Por eso la Biblia los llama así. Por la naturaleza que tenemos. Por eso decían, es lo más malo poder decir que una persona es pecadora porque hace cosas muy malas. Porque hay personas que no hacen nada y siguen siendo pecadoras por la naturaleza que tenemos. Dios asigna su razón para destruir al mundo entero mediante un diluvio universal que ya estaremos viendo en nuestra siguiente exposición de Génesis, en nuestro siguiente pasaje.
Pero por lo menos vamos a ver que podemos vernos afectados por ello. Y que son cosas que realmente aplican verdaderamente a nosotros. Como el testimonio de Dios acerca del hombre. Hermanos, ninguna persona puede hablar más acerca de la creación que el creador. O sea, ¿quién puede decir más acerca de Mercedes-Benz que el dueño de Mercedes-Benz? ¿Quién puede decir algo más acerca de un Volkswagen que el que ensambló y el Volkswagen? Todo esto nos recuerda que la maldad del hombre era mucha en la tierra, sin embargo las especies fueron conocidas de la manera más descarada. Sus corazones eran malos y las imaginaciones de los pensamientos eran completamente malos. Y cada día iban más y más en retrogradación y en destrucción. Y solamente eso continuamente, qué terriblemente hay una declaración aquí, continuamente. Así como hoy en día, hoy 2024. Continuamente se hacen marchas para la LGTB, continuamente se hace esto, continuamente se hace el mal. Continuamente se hacen reuniones de oraciones, no, continuamente se hacen reuniones congregacionales, no. Continua y absolutamente se hace el mal. ¿Quién podría ser competente para juzgar esto? ¿La OTAN? ¿La ONU? ¿Derechos humanos? No. Derechos humanos defiende a muchos delincuentes. La Organización de la Paz, la ONU, está en contra de Israel y dice que los delincuentes son los delincuentes son Israel cuando jamás son los que están haciendo todo esto. La declaración de Dios es el único que puede llevar a hacer esto. Porque todas estas cosas están desnudas y abiertas hasta Dios. Hebreos 4:13, conozco las cosas que te vienen a la mente. Ezequiel 11:15, como Él sabe todo, puede estimar la calidad de todo porque Él pesa los espíritus. Proverbios 16:2. Y este es su testimonio después de una minuciosa inspección de cada ser humano. Y lo mismo, hermanos, entra en cada hombre en este día. Dios mismo repite el mismo sentimiento, la misma nota, y es tan cierto para nosotros como lo fue para ellos. Entonces, como prueba de ello, apelaremos a nuestra observación y existencia. ¿Qué diríamos nosotros mismos? ¿Cuál es el estado del mundo que nos rodea? O sea, si tú le echas un vistazo coherente, no positivista, no negativista a este mundo, quiero que tú pienses, ¿cuál es el mundo o cómo estará el mundo en el que tú y yo estamos viviendo? Échale un vistazo. Ve los periódicos, ve el TikTok, ve las redes sociales, ve Instagram. Velo. Antiguamente los cristianos eran los aleluyas. Ahora ya no son los aleluyas, ahora ya son los chidos con los que un homosexual se casa, alguien que ya no habla de juicio porque se oye muy feo, mejor hablamos del amor. ¿No ves que el mal de todo tipo se obtiene en gran mentira y que la piedad, excepto en algunos círculos muy estrechos, son de personas a los que el mundo los rodea? Entonces no vemos que el mal de todo eso se obtiene en gran medida. ¿Y de qué manera podemos mezclarnos en la sociedad? ¿Cuál ha sido el estado de nuestros corazones? ¿Han estado todos en lo cierto? Y en todo caso, si se compara lo que exige Dios y Cristo, créanme que estamos completamente mal. Entonces, hermanos, esta visión que Dios tiene de nosotros tiene que producir humillación. Estoy convencido de que no hay ninguno de nosotros que no tenga ningún motivo para avergonzarse. A ver, ¿quién si estuviera hoy en esta hora delante de Dios no tendría motivos para avergonzarse? Entonces, ¿qué es nosotros sino una humillación más profunda? Y nuestros pensamientos religiosos comparados deberían de haber sido en números e intensidad, ya que prueban indiscutiblemente cuán defectuosas son nuestras concepciones de la excelencia de Dios y que debe nuestro sentido del amor redentor. Entonces a cada uno de ustedes, hermanos míos, los mismos para sus abominaciones y a ustedes mismos como lo hizo Isaías y como lo hizo Job. La gratitud que Dios ha enviado a un Salvador y que por medio de él serán perdonadas nuestras iniquidades, por grandes que hayan sido, pero creo que esta es una fábula bastante usada a veces y malentendida, que podemos creer que Dios nos ha mostrado tanta misericordia que podemos vivir a hacer lo que quiera, y no es así. Debemos de vivir entonces en gratitud. Entonces, ¿no te conviene la gratitud? ¿Debería de haber algún límite para la gratitud? ¿Qué pensamos? ¿Debería de haber algún límite para la gratitud? Esto debe de producir en nosotros, hermanos, finalmente, y con esto concluimos, miedo. Aunque nuestros corazones hayan sido renovados por la gracia divina, ustedes son renovados solo en parte, tienen la carne dentro de ustedes, así como el espíritu llevan consigo a cuerpo de pecado y muerte, del cual hasta su hora han de ser liberados. De hecho, toda tu vida debe de ser cambio del viejo, aumento del nuevo.
Cambio del viejo hombre, aumento del nuevo hombre. Entonces estamos a decir qué precauciones toman las personas cuando llevan una luz en medio de combustible, que se esparzan, o sea, todos son precavidos. Como decía una vez Rocky, si el miedo te destruye, usaste mal el miedo, pero si el miedo te hace, es como un fuego que te mantiene caliente, hiciste lo correcto, porque así es como debes de hacerlo. El miedo no te debe de paralizar, el miedo debe de ser una ayuda para que no te deje vencer el miedo, ni el terror, ni la santidad perfecta de Dios. Hermanos, David cayó en un momento de descuido. Y qué terrible de verdad tejido de maldad fue producido por una imaginación pecaminosa. Entonces tú debes de saber qué criaturas tan corruptas son y ser conscientes de tu propia humanidad antes de cometer las abominaciones y los pecados. Entonces tú tienes que entender qué tipo de personas somos antes de quererle faltar el respeto a mi esposa. Tú tienes que entender que eres hombre. Tú tienes que entender que eres mujer. Tú tienes que entender que eres jovencito, eres jovencita y que el diablo no juega. Y que tenemos un adversario que está ahí. Un adversario que el Señor Jesucristo en el Evangelio de Lucas nos cuenta que lo tentaron. Y no solamente lo tentaron, no solamente lo quiso hacer caer, sino que aparte de todo, recordemos muy bien eso, aparte de todo, dice que lo dejó por un tiempo. Hoy en día hay muchos círculos evangélicos que traen una lucha con decir que el diablo no hace nada. Esa es su lucha. Se burlan de la gente, es que para qué tanto oran, pues si el diablo ya está derrotado, es que para qué hacen esto, si el diablo... Pero la realidad es que muchas veces, hermanos, son los hermanos más inteligentes, aquellos que realmente entienden quién es el diablo, entienden quién somos y que por lo tanto no debemos de jugar con el pecado. Decía Timoteo, hombres, a las jóvenes como hermanas y a las mayores como mamás. No dice anda de chistosito jugando al gracioso, no dice anda de ridículo, le dice como mamás y como hermanas. Las mujeres lo mismo. No juguemos con el pecado, hermanos. No nos metamos al resbaladero. No andemos de chistositos, como decimos por ahí. Estemos sobrios y estemos atentos, porque nuestro adversario, como león rugiente, busca a quien devorar. Se había entregado la confianza en sí mismo y había dormido cuando debía de haber observado. Y de ahí surgió la caída. Sean pues no altruistas, pero teman. Y le digo a uno, no le digo a dos, no le digo a tres, le digo a cuatro. Miren, contra este problema llamado pecado, que se ha infiltrado de una manera tan fuerte en el ser humano y que día a día es lo que lo está destruyendo. Y si, hermanos, nosotros no le ponemos freno al pecado, nos va a acabar destruyendo. Cristo dio su vida, Cristo derramó su sangre en la cruz para que tú fueras salvo. Cristo entregó su vida en la cruz para que tú seas salvo. Cristo entregó su vida en la cruz, ahí fue clavado con tus pecados para que tú seas salvo. Hoy es el momento, hermanos, de darnos por vencidos y de creer en Jesucristo como nuestro único Salvador. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que tú la sigas llevando a los confines de la tierra, que tú sigas hablando, Señor, y nosotros ponemos completa y absolutamente nuestra confianza en ti, Señor. Sabemos que no existe ningún Señor, sabemos que no existe ningún Salvador y sabemos que no existe más campeón que tu Padre. En ti confiamos hasta el final, en ti creemos como nuestro Señor, en ti esperamos y en ti ponemos nuestra esperanza, confiamos en ti. Ayúdanos, Señor, guárdanos, aviva tu obra, Señor, y aviva tu espíritu a convencirnos del pecado a todos y cada uno de nosotros, aún los que ya creen, aún los que se burlan de ti, aún los que no creen, y que vengan aquellos que deben de venir para creer que Jesucristo es el único y verdadero Salvador.